bienvenidos a este lugar tan hermoso, un lugar bellísimo, un lugar pues que no mucha gente viene, que no muchos turistas lo saben, que muchos lo ignoran, pero que sí existe. Acá Roosevelt Island, la isla Roosevelt. En esta isla, entre el siglo XIX y el siglo XX, a esta isla un alcalde decidió llamar a esta isla la isla de la asistencia social. Ya en ese tiempo pues había hospitales para gente con viruela. También hay una iglesia, muchachos, que vamos a conocer, que se llama la Capilla del Buen Pastor. También el octagón, que se llama el edificio para gente con problemas mentales. Vamos a conocerlo, vamos a dar una vuelta. Bueno, muchachos, bienvenidos a un video más. Vean todo esto que está acá, unas cabezas. Yo no entiendo qué es esto, ahorita lo vamos a ver, pero quería enseñarles el faro. Este faro fue construido en 1872. Veanlo, es un faro muy antiguo que fue construido por James Renwick. No sé si lo digo bien, pues que alguien me corrija si es que lo dije bien. El mismo arquitecto que diseñó pues la catedral de San Patricio. Vean esto, allá está Manhattan y le damos la vuelta rapidito el faro y estamos acá. Este ya es parte de Queens. Vean, lo separa el agua de nuevo, allá está y acá está. Y vean los patos acá, no sienten frío. Miren estos, y son grandísimos, vean, no le tienen miedo a nada, o a nadie. O sea, uno está aquí y no se corren. Vean eso, wow. Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Cómo están, chicos? Hola. ¿Cómo les trata el frío? Ustedes no sienten frío, ¿verdad? Para nada, parece que nada. Vean estos, están en casa, y son muchos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este lugar está acá y uno puede entrar, pasear, darse la vuelta. Allá está la ciudad, tremendas vistas que te ofrece. Allá los patos, allá Queens. Y vean estas bolas grandes, como parecieran plomo, unos así cromados, así bien, pues claro, cromados, que brillan. Y vean, no sé si se puede entrar, yo creo que sí. Vean, wow, se ve mi reflejo ahí adentro, vean. Y está haciendo un frío bien rico. Y vean esto, para que tengas información de cada uno de estas lápidas, que diría yo, ¿cómo le dirían ustedes? Pues aquí puedes escanear y pues ya te da toda la información en tu teléfono. Pero vean esto, es súper bonito. Vean esto, acá está otro. Y las bolas de pequeño, de este de aquí, este pequeño, este es un pequeño, digamos, ese es un mediano, y el otro, de último, o la entrada, pues es más grande. Vean, oigan, vean, acá está el frío extremo, muchachos. Créanme. Vean esto es agua. Vean, te paras y te vas express. Esto era pues la entrada pues al edificio en aquel entonces. Vean esto, así está el octagón y allá está todavía el número, que es 888, que en aquel entonces pues este era la entrada para la gente que entraba aquí pues con problemas mentales, que entraban acá. Este edificio se construyó en 1835, muchachos, y acá está. Pues de hecho no hay nada que ver, porque ahora es la entrada para este complejo de apartamentos. Lo único que entras acá, ves pues la entrada, nada más, y no puedes entrar adentro, al menos que vivas acá, o puedes entrar, pero ¿qué vas a ir a ver? No hay nada, simplemente no hay nada. Y pues acá está, y una lápida con toda la historia. Ahora lo vamos a ver de lejos. Acá está. Y pues que ahora gente vive ahí, vean ahí
para, pues, para su vivienda, para su apartamento, la entrada ahí, y va para el otro lado. ¿Habían escuchado algo gratis en Nueva York? Pues hoy lo vamos a comprobar, lo vamos a ver. Vamos a esperar el bus. El bus de hecho viene a dar la vuelta acá, según me dijeron. No me crean, que yo no sé también, pero dicen que es el bus rojo que anda de gratis. Y esta es la parada. Y hay una parada de allá que dice 102. Pues esa ha de ser pagada, eso parece. Déjame ver esta cosa allá. Ven, esa parada pues se paga, ¿no? Y esta de acá parece que no. Bueno, eso dicen, vamos a verlo ahorita. Roosevelt Island, allá lo dice enfrente, se requiere máscara. Pues yo me voy a poner la máscara. Vamos a dejar que baje la gente primero y después subimos de la parte norte, vamos para la parte sur, vamos donde está la iglesia. Pues a ver qué nos encontramos más abajo. A ver, aquí entramos enfrente a ver si nos cobran o no. Hello. Y sí, no hay nada, muchachos, no hay nada. Vamos a ver dónde quedamos. Vean cómo están los asientos del lado. Y hay más gente. A ver dónde nos bajamos. Vamos a ver sus calles. Vean pues, muchachos, vean sus calles. Este es un parqueo gigante. Aquí se los cuento, un parqueo gigante. Y pues la gente que vive aquí, la gente que vive en estos edificios, son los que disfrutan. Tenía la máscara puesta, si no se escuchó bien, perdón. La gente que disfruta pues las vistas hacia esa ciudad. Usted ve el edificio que de esos dos en medio, ese es pues Manhattan, es al otro lado. Y usted bien lo puede hacer en 5 minutos caminando, llega a Manhattan, si hubiera el cómo, pero no hay, al menos que vuele sobre el agua. De acá se puede disfrutar esas vistas. Vean esto, todo esto es nuevo. La gente vive acá. Pues aquí está como más o menos controlado. Digamos, la gente que vive en este lado, que vive en esta isla, pues llevan el control de que son como 10,000 máximo que pueden vivir pues en este edificio, en este lado de acá. Vean acá. Y sí está bonito y es un lugar pues bien, que digamos bien calladito, silencio, nada de bulla, nada de pues del bullicio de lo que es Manhattan, que es un bullicio tremendo, pero acá a pocos minutos y uno está tranquilo, sin nada de bulla, de presión, como lo suele ser, que es Manhattan, que es la ciudad de Manhattan, que pues es muy famoso de que hay tanta presión, tanta bulla, tantos carros que no se puede caminar ni nada. Y vean acá, hay carros, claro que sí hay carros. Según pues en el principio, en 1968, cuando se firmó el acuerdo con la ciudad de Nueva York, las corporaciones que pues se dedican a urbanizar no querían carros. Al principio no se quería carro en esta parte, en este lado, porque la ciudad es pequeña, o sea, la isla es pequeña, pues no se permitía, no querían nada. Pues por eso, miren esto. Ahora, miren, pues ya, acá están. Y vamos a conocer un poco sus calles. Vean, ya hay un food town. Ahí está, miren, y tiene un parqueo gigante ahí arriba, como de 4 a 5 niveles. El parqueo ahí arriba. Y vean, las palomas de las suyas se andan haciendo ahí arriba. Vean esto, full de palomas, están llenas, llenísimos de los 4 niveles, 4 a 5 niveles de parqueo. Está lleno de paloma. Allá va el bus, que es gratis y pasa a cada 15 minutos. Vean esto, acá yo no he visto ningún semáforo, solo veo altos, así. Y vean, ahí
por los niños de la escuela. Esta es una escuela, este edificio que está allá, y pues así está. No hay semáforo en esta isla. En todo lo que he caminado, yo no he visto ninguno, la verdad, ninguno. Y vean, así está, sus calles, súper bonito. Miren, ahí, cuidado con hacer la U aquí a media calle. Cuidado, con los estudiantes, porque pues dejan estudiantes acá. Vean los edificios, estos son edificios nuevos. Esta es la parte más nueva. Ahorita vamos a entrar a la calle donde se dio el primer edificio, pues que es muy diferente, muy distinto en esa época, en 1973, a esta que estamos. Ahorita lo vamos a ver. Vean, ahí está la licorería. Eso no hace falta en ningún lado, en ningún sitio, en ninguna parte del mundo. Ahora vean, estos fueron los primeros edificios en 1973 y 1972, cuando ya estaban aquí. Así son los edificios. Vean esto. Son muy distintos, son muy diferentes a lo que pues suele ser, a lo nuevo. Vean, esto es nuevo. Esto es un edificio nuevo. Vean esto. Este de acá y este de acá es nuevo, pero este acá es muy diferente a este lugar, a pues lo que está aquí enfrente, a lo que está aquí, muy diferente. Vamos a seguir dando la vuelta. Vamos para la capilla del Buen Pastor, que se dio aquí en este lugar. Ahorita lo vamos a conocer. Es una de las iglesias antiguas también del estado de Nueva York, aparte de las que tiene Albany. Albany también es una ciudad pues colonial. Un día de esto vamos a visitarlo, vamos a dar una vuelta y vean las botellas que tienen aquí. Esta es parece una barra así. Vamos a ver si lo logran ver. Botella tras botella, y vasos también, o sea que aquí beben mucho. Llegamos a la capilla del Buen Pastor. Vamos allá enfrente, vamos a conocerlo, vamos a verlo, a ver si podemos entrar, si es que se puede entrar o está permitido entrar. Sería bueno ir a ver, ir a chismosear allá adentro, a ver qué hay, qué nos encontramos. Pues parece la entrada, son dos entradas de hecho. No, pero está cerrado, Miren, está cerrado, Lo tienen aquí bien guardadito, Está grande, nada de pequeñez, es grande, está diseñado para que aguante mucha gente, para que aguante gente ahí adentro. Vean esto, y acá están otros edificios, otras viviendas. Qué bonito está esta iglesia, muchachos. Esta iglesia fue construida en 1888, una de las capillas más antiguas del estado de Nueva York, de la ciudad también de Nueva York, pues que tiene su historia, tiene su historia. Ahora sí me preguntan a mí, ¿por qué habría una iglesia aquí? ¿O por qué construyeron una capilla acá? Habían hospitales de locos, gente con viruela, gente que estaba preso. ¿Para qué querían una iglesia? ¿Para qué lo quieran ahí? O más bien era para despedir a la gente que ya se iba al otro lado. Vamos a la parte sur, vamos a ver qué nos encontramos allá. Allá están los restos del hospital que pues mantenían a la gente apartado de la ciudad de Manhattan, la gente que llegaba con viruela. Pues vamos para allá y vamos a conocer un poco el teleférico, vamos a verlo. De hecho les voy a poner un poco cuando yo me vaya. Al terminar el video yo les voy a dejar un poco, porque voy a tomar el teleférico para ir a la ciudad de Manhattan. Vean, de hecho no sé si se logra ver, claro que sí, ahí está, vean, allá viene uno, allá viene para la isla, y acá
va saliendo otro y va para la ciudad. Cuando empezaron pues a urbanizar este lado fue cuando se inauguró ese teleférico, y pues que también se ha dado a conocer mucho pues ya a nivel mundial, lo que es ese teleférico, por las películas que hacen acá. Aquí han hecho películas más que otra cosa, documentales. Allá va uno, Aquí es donde Spider-Man pues ha salvado muchas vidas solo en esta isla. Así está la vista acá, así está este lugar, pero que al parecer cuando hicieron este puente de acá se les olvidó a esos arquitectos de dejar algún camino acá. Y pues nada, vean, ya estamos en la parte sur, y también está el club de raquetas acá. Miren, aquí hay un club, pues o sea, hay de todo, tienen de todo. De hecho tienen su campo de fútbol, de básquetbol, pues tiene de todo, piscinas y todo. Lo único que no tiene es pues un campo de golf. Yo creo que el campo de golf pues se comería, o solo daría para un campo de golf. El golf pues ocupa demasiado tiempo, demasiado espacio, perdón. Vean esas vistas impresionantes, Sí, señores, acá está. Para los que les gusta Instagram, a los de Instagram, los Instagramers que les gusta sacar fotos impresionantes, como lo que hago yo ahorita, agarrar este edificio así, agarra el edificio así y ya. Vean, tremendo barco. Wow. Vean, aquí también te puedes pues alquilar estas famosas bicicletas de acá de Nueva York, y pues darte una vuelta por la isla. De hecho la isla lo puedes hacer en bicicleta en unos 30 minutos, si es así. La isla es de 3 kilómetros de largo por 240 metros de ancho. O sea, puedes hacerlo en bicicleta. Y bueno, llegamos. Vean esto. Ruinas, Vean. Uno de los lugares más antiguos. Vean. Y no traspasar, La estructura está inestable. Claro. Se nota. Ahí lo han agarrado con lo que pudieron, con tubos, madera, con todo lo que se pudo, y ahí los tienen sostenidos, ahí los tienen agarrados. Vean esto. Aquí tienen su historia. Vean cómo se veía antes, Wow. Ahí está la foto, vean. Así se veía antes este lugar, o en este lado. Y también pues tiene ahí pues una plaqueta, o pues, así les digo yo, de que también es uno de los lugares pues registrados por Estados Unidos, que es histórico, un lugar histórico. En 1972, pues lo mismo que hicieron con la iglesia, con el que pasamos a ver hace ratos. Esto acá está, y acá está la ciudad. Tremenda vista, tremendo lugar, muchachos. Ahora vamos a visitar un poco el lugar acá. Y vean, yo ya vi algo, ahorita se los pongo. ¿Qué dice aquí? Y vean, aquí está prohibido todo: perro, patinar, comidas, excepto agua. Wow. Allá nos dicen que no se permite comida ni mascotas. ¿Qué más? Ya se me olvidó. Ahí en esa entrada, pero tienen mesas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sentarse, tomar agua, porque si el agua está permitido, ahí lo dicen. Nada más eso. Hemos llegado. Hoy el sol no deja ver mucho, Vean, en honor a este señor es que está esta isla, perdón. Se llama Franklin Delano
Roosevelt, de 1882 a 1945. Allá está, pero qué grandote le hicieron, está grandísimo. Y pues esta es la parte final, la parte sur. Y bueno, eso ha sido nuestro video. Nos vemos hasta la próxima. Yo disfruto aquí ver estos helicópteros. Vean, se los voy a poner a ver si puedo. ¿Dónde se fue? Se me perdió. Allá va la gaviota. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Esto ha sido todo. Está frío. Qué bueno que encontré mis guantes. No los encontraba. Estoy hasta que lloro por el frío. Y cuesta hasta hablar. No sabía yo. Y más aquí, que estamos en medio del agua, pues está medio loco. Gracias por ver el video. Compártelo. No olvides suscribirte. Y antes que yo me caiga, mejor veo mi camino. Y nos vemos hasta la próxima. Oh my gosh. Y llegamos. Se acabó el paseo.